Alrededor de 12,000 mujeres ayer protestaron en Reforma de la Ciudad de México contra la violencia de género y para exigir políticas de igualdad. Hoy mismo se discutía en el Congreso una ley para sancionar la violencia política para las mujeres, mientras muchas de ellas siguen preguntándose o pensando, viendo que hay igualdad en las leyes, pero en la práctica las brechas siguen siendo enormes en términos económicos o, por ejemplo, sociales, en un momento en el que la causa de las mujeres enfrenta un contexto difícil por el crecimiento de los discursos antigénero y, en muchos casos, misóginos, como el que hemos presenciado en la campaña del presidente Donald Trump en Estados Unidos. De esto vamos a hablar hoy. ¿Tiene una estrategia el feminismo para enfrentar o para mover sus causas en un contexto difícil de cambios o de una ola, digamos, de nuevo conservadurismo? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro para tener un debate con una feminista y una representante de un movimiento de mujeres sindicalistas. Mujeres mexicanas, alrededor de 12,000, salieron a las calles de la capital para exigir un freno a la violencia y mayor equidad de género, como lo hicieron miles alrededor del mundo en el Día Internacional de la Mujer, un momento en que crecen las políticas y discursos conservadores, incluso misóginos, en países democráticos como Estados Unidos. Aunque la protesta en México estuvo marcada por el problema del feminicidio, también preocupa el impacto de problemas como la migración en la desigualdad de género, la situación de las mujeres indocumentadas en Estados Unidos o el alarmante problema del embarazo en adolescentes que se dispara en el país. En efecto, hay una inquietud extendida por el retroceso de políticas de género, especialmente en Estados Unidos, que se agudiza por las expresiones misóginas del presidente Trump, conocidas durante su campaña. Sus frases y acusaciones de múltiples casos de abuso sexual enfurecieron a millones de mujeres. No obstante, la ONU confía en que Washington continúe con su política pro igualdad de género, aunque refuerza su llamado hacia los hombres para que contribuyan en la lucha hacia un mundo 50-50 con la plena participación de las mujeres en la política, la economía, la ciencia y muchas otras áreas de la sociedad. ¿En qué punto se encuentran las políticas de género en México? ¿Cómo afecta el discurso conservador mundial al desarrollo de la igualdad de derechos? Posiciones. 1. Filtraciones de videos de Trump en campaña reflejan frases como estas: puedes agarrarles la vagina, puedes hacer de todo con ellas. Son, en esencia, objetos estéticamente agradables. Ya sabes, da igual lo que los medios escriban mientras tengas junto a ti un trasero joven y bonito. 2. La ONU reconoce que a pesar de los avances, ningún país del mundo tiene igualdad plena. Se ha avanzado mucho en restablecer el principio de igualdad en las constituciones, pero cuando vemos su aplicación en la vida real, todavía hay brechas de participación política, económica, en el mundo de la ciencia y la tecnología. Su representante en México, Ana Güemes, dijo que se necesita trabajar mucho para que estos niños que han sido testigos o víctimas de violencia, que han crecido en ambientes muy machistas o misóginos, no repitan esas conductas cuando sean grandes. 3. El polémico eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke, conocido por sus comentarios racistas, sexistas y antisemitas, defendió en la Eurocámara que las mujeres deben ganar menos porque son inferiores a los hombres. 4. El presidente de Brasil, Michel Temer, desató una fuerte polémica al decir que son las mujeres quienes deben indicar los desajustes de precios en el supermercado y que, subrayando su papel dentro de la casa porque que los hijos tengan una adecuada educación y formación es seguramente trabajo de las mujeres. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar, después del día, el Día Internacional de la Mujer, que ayer se celebró. Hubo marchas en la Ciudad de México, cerca de 12,000 personas marcharon ayer por calles del centro por Reforma, pero hoy ocurren cosas y por eso le damos seguimiento. Una de ellas, se aprobó una ley sobre violencia política contra las mujeres que busca justamente a sancionar este fenómeno. Y la pregunta que recorre o ha recorrido desde ayer es, en efecto, ha habido avances importantes.
en materia de legislación que ofrecen una mayor igualdad a hombres y mujeres, como reclama desde hace décadas el movimiento feminista, pero en la práctica siguen existiendo enormes brechas, enormes distancias en términos económicos, salariales, etcétera, en un mundo cada vez más complejo, sobre todo por el ascenso de discursos y de políticas antigénero que, por supuesto, constituyen un obstáculo para el avance, incluso de algunas de las recomendaciones de la ONU, por ejemplo, la paridad del 50-50, la meta del 50-50 entre hombres y mujeres en el reparto laboral y de rentas, etcétera. Y para entrarle a conocer un poco la realidad ahí, cómo se está viviendo, no solamente en los congresos donde ayer se dijeron bonitos discursos, no solamente en las empresas o en las declaraciones de los políticos. Me da mucho gusto que esté conmigo aquí hoy Norma Malagón, que es sindicalista. Ella es representante de la Red de Mujeres Sindicalistas y además está en la campaña de Trabajo Digno, Derecho de las Mujeres, que agrupa a mujeres sindicalistas de telefonistas, del Estunam y otros sindicatos. Muchas gracias, de verdad, muchas por gracias, estar con nosotros. José. Un Gracias placer tenerte. Y ustedes ya la conocen, Dafne Cuevas. ¿Cómo estás, Dafne? Bien, Pepe, qué Tú gusto fuiste estar de aquí. las organizadoras ayer de la marcha. Así es, una de las múltiples. Una de las muchas organizadoras. organizadoras de la marcha. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias por la convocatoria, como siempre. Un placer. Y si quieren, vamos a entrar, creo que una de las conclusiones del Día Internacional ayer, o por lo menos de los diagnósticos más repetidos, fue sí ha habido un avance importante en términos de desarrollo de legislaturas, de leyes que ofrecen una mayor igualdad. Sin embargo, en la práctica, ¿cómo vives tú desde el lado de las mujeres, trabajadores, sindicalistas, la aplicación de esas leyes? Pues mira, efectivamente ha habido avances. Podríamos decir que la última reforma laboral habla del derecho al trabajo digno y se caracteriza por ser supuestamente una ley que tiene enfoque de género. Sin embargo, en la práctica, las trabajadoras seguimos viviendo la discriminación, seguimos viendo la desigualdad. ¿Discriminación de qué tipo? ¿Salarial? Salarial, en la cuestión de los empleos, la violencia que sigue existiendo y que es cada vez mayor hacia las mujeres trabajadoras, el tema de que, bueno, de cada 10 mujeres, 8 están en el empleo informal, y esa es una situación pues bastante preocupante, porque bueno, el hecho de que las trabajadoras ingresemos cada vez con mayor fuerza al mercado de trabajo, pero estemos en empleos informales, te habla de que no tenemos, de la precariedad, de que no hay acceso a la seguridad social, de que los salarios son bajos, ¿no? De que las condiciones de trabajo son bastante precarias. Y bueno, esto de alguna forma significa que también hay una tendencia al empobrecimiento de las mujeres trabajadoras. Una tendencia al empobrecimiento. ¿Tienes alguna referencia de comparación con los salarios en general de las mujeres? El 60% de los salarios de las mujeres en este país está fluctuando entre los 5,000 y 6,000 pesos. ¿No? El mínimo son 5,500, ¿no? 5,600. Exacto. Por ahí. Estamos hablando de un porcentaje de entre 1 y 3 salarios mínimos que la mayoría de las trabajadoras percibe, y que obviamente esto no alcanza para poder sufragar los gastos de los hogares. Muchas compañeras tienen que trabajar su jornada de trabajo y además vender por catálogo, ¿no? Tienen que, los ingresos a veces hasta de los hijos cuentan para poder el sostenimiento de la familia. Y bueno, hay muchas mujeres mayores de la tercera edad que se han tenido que emplear en alguna otra actividad, ¿no? Cuando deberían de estar quizá gozando de su jubilación. Muchas mujeres jóvenes que están dejando las escuelas para poder trabajar, ¿no? Y estamos hablando de empleos que para los jóvenes, incluso con maestrías, con doctorados, pues no están más allá de los 10,000 pesos. ¿No? Un poco ahí tienes datos de la realidad, Dafne, pero además se te acumulan otra clase de problemas. Estoy pensando, por ejemplo, uno que hoy ha sido señalado en los últimos días como grave, por ejemplo, el caso del efecto de la migración sobre las políticas de género, o la desigualdad de género, las indocumentadas, las migrantes mexicanas a Estados Unidos, el embarazo adolescente. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué agenda tiene hoy el feminismo?
Lamentablemente nuestras demandas atraviesan todos los pilares del desarrollo, Pepe. O sea, tenemos demandas económicas a partir de estas realidades salariales que nos está contando Norma. Tenemos demandas sociales muy importantes que van desde... En este país se asesina a 7 mujeres cada día, ¿sabes? O sea, las cifras de feminicidio son escandalosas en términos de la manifestación más brutal de la violencia. Son 7 las mujeres que cada día mueren en manos de personas que deberían protegerlas o que dicen amarlas. Las mujeres, 6 de cada 10 reportan violencia vivida. Justamente hace 2 días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a propósito del 8 de marzo, dio a conocer un dossier de las mujeres, las cifras de las mujeres en este país, y nos muestra que el único espacio donde se ha podido avanzar erradicando brechas de desigualdad es el espacio educativo, en la educación formal, donde la matrícula en nivel licenciatura o posgrado más o menos es paritaria entre hombres y mujeres. Sí. Pero de nueva cuenta, cuando revisas los datos del rezago educativo, de toda esa gente que no concluyó más allá de la secundaria, las mujeres siguen siendo un número mayor que los hombres porcentualmente, lo mismo que de las analfabetas en este país, ¿no? Entonces, tenemos ahí que se mantienen algunas desigualdades de siempre, que se han podido, como tú dices, lograr algunos equilibrios en algunas otras, pero tenemos casos absolutamente graves y absolutamente nuevos. O sea, una serie de leyes, por ejemplo, para generar que las mujeres estén en los espacios de participación política, una serie de modificaciones al Código Electoral para que las mujeres lleguen a los espacios de toma de decisión, y una serie de reacciones desde los partidos políticos para violar esas leyes, para no cumplirlas, para ver cómo medio se hacen guajes, o bien, como se ha podido demostrar en los últimos procesos electorales, una serie de violencias permanentes contra las mujeres que aspiran a los cargos, que en los hechos les impiden llegar a esos espacios. Ahí ha habido avances. Digamos, el asunto de la paridad en la representación política en el Congreso nos ha llevado a niveles históricos. Estamos cerca, tú me corregirás, pero andamos por ahí de 40 y pico, ¿no? Es 42 en promedio. 42. Solamente en el Congreso, y eso es muy importante. En el Congreso Federal. Solamente en el Congreso de la Unión y solamente en la Cámara de Diputados y Senadores. Eso es muy importante porque la participación política es muchos más espacios que eso. Es estar en los gabinetes, es estar en los gobiernos, es estar en los gobiernos locales, por ejemplo. Nos hemos mantenido las mujeres gobernando este país a nivel municipal. Por muchos años el promedio fue 3.6. Por primera vez en este momento es 7.5%. Es decir, 7.5% de los municipios los gobiernan mujeres. Pero eso te habla de que todavía el 92.5% siguen siendo gobernando por hombres. Ahí sigue siendo mayoría abrumadora, no cabe duda. Pero, por ejemplo, pienso en el caso del Congreso Federal, tener 42% de representación de mujeres es una representación histórica. ¿Encuentras tú o te sientes representado por ellas? ¿Están trabajando? Pues porque ahí se toman decisiones que tienen que ver con asuntos que a ti te importan, el asunto salarial, el asunto laboral. ¿Te están representando? ¿Están defendiendo tus intereses o no? Hemos encontrado el apoyo en algunas legisladoras. Por ejemplo, con Marta Tagle hemos avanzado con la senadora Angélica de la Peña, ¿no? Que han sido aliadas importantes en la defensa de los derechos de las trabajadoras. Pero en general no hay, en el caso de las mujeres trabajadoras no tenemos, digamos, una representante en el espacio legislativo que pudiera empujar con más fuerza esta cuestión de las demandas de las mujeres. Y bueno, esto tiene también relación con que en los espacios de representación sindical las mujeres prácticamente no participan, ¿no? Y nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, de esta cuestión de la violencia política, porque de alguna forma se manifiesta en estos espacios sindicales, ¿no? O sea, las mujeres ¿Cómo se manifiesta la violencia política en los espacios sindicales? Siguen sin poder acceder a los puestos de decisión, de toma de decisiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay a veces el chantaje de quién va a cuidar a tus hijos, las mismas, la falta de solidaridad a veces entre nosotras impide que las mujeres podamos llegar y estar en los espacios, o quienes llegan no están, el tema de las secretarías de género, secretarías de la mujer, siguen siendo como áreas aisladas, como pequeñas islas que se ve como si tuviera nada más que ver con el tema de las mujeres, sino con toda la política. ¿Decorativo? No decorativo, no decorativo, de buen pero gusto, sí, políticamente correcto. Digamos que no hemos logrado transversalizar la política sindical con un enfoque de género. Y eso es lamentable, porque a pesar de que tenemos 15 años ya participando con más fuerza en los espacios sindicales, no hemos logrado transversalizar este enfoque. Tengo que hacer hablando
En el marco del Día Internacional de la Mujer, sí, el feminismo tiene una estrategia para enfrentar los tiempos difíciles que se le vienen por el ascenso de los discursos contra las políticas de género, incluso misóginos. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando con la directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Dafne Cuevas, y por supuesto con Norma Malagón, que es de la Red de Mujeres Sindicalistas. Pero me quedé contigo, hoy se aprobó, me están confirmando, la iniciativa que sanciona la violencia política contra las mujeres. ¿Nos sirven esta clase de instrumentos jurídicos cuando, como decía Norma, en la práctica, en la realidad, sigue habiendo una brecha enorme entre la igualdad y las leyes y la falta de aplicación o la desigualdad, digamos, en la realidad, Dafne? Mira, lo que ha tenido siempre como postulado el movimiento feminista es que efectivamente no basta con transformar las leyes, a veces ni siquiera con crear política pública que se supone las tiene que implementar, pero sí las necesitas como base sólida para poder exigir que se impongan las políticas públicas y que se pueda hacer avanzar. Siempre sabemos que todo debe ir acompañado de los cambios culturales, de los cambios sociales que implican aceptar las nuevas realidades, y así es ridículo, pero los derechos de las mujeres han venido siendo una nueva realidad que se ha venido insertando con lentitud pero con eficacia en nuestras sociedades. Sin duda, la ley que va a sancionar la violencia contra las mujeres es una más de las muchas herramientas que se han venido construyendo a lo largo de los últimos años. En este país, en donde las mujeres pudieron votar por primera vez en el 53, o sea que tampoco es hace medio tan... siglo. De ahí para acá, la primera vez que logramos una ley que pudiera obligar a los partidos políticos a postular mujeres, porque una cosa era poder votar y otra que alguien votara o te postulara para ser tú la representante, ¿no? Entonces, la primera vez que se logró modificar la ley para que las mujeres estuvieran de manera obligatoria, que el COFIPE iba a sancionar a los partidos si no lo hacían, fue en el año 2002. Es decir, la elección 2003 nos arroja el primer resultado de una ley de cuotas, y eso fue significativo. Las mujeres que hasta antes habían sido el 6 o 7% del Congreso, de repente fueron el 21% de las mujeres que estaban ahí. Y que las mujeres lleguen así, aunque ser mujer no garantiza conciencia de género, y aunque hay unas que verdaderamente son aliadas porque son Norma. Feministas, claro, sí. No todas ahí tienen el mismo nivel de compromiso ni de comprensión de lo que implica trabajar a favor de las mujeres. Sin embargo, hay una cosa que les va llevando a la lógica de lo que viven cada día y de lo que ha sido su experiencia de discriminación cotidiana, que así pertenezcan a cualquier partido político, en algún momento entienden que hay que hacer alianza y que hay que cambiar las condiciones. Eso ha sido lo que ha permitido todo el nuevo entramado legal que se ha venido construyendo desde hace muy poquito tiempo. Es en la legislatura 63, cuando entre el 2000 y el 2003, cuando por primera vez se crea una ley para crear el Instituto Nacional de las Mujeres, se hace una ley de cuotas para garantizar la presencia de las mujeres en las elecciones. O sea, se hacen un montón de modificaciones legales, y es porque por primera vez las mujeres están representadas ahí de manera numéricamente significativa. Es muy difícil ponerse de acuerdo cada día, sin duda, porque es mucho más fácil ponerte de acuerdo cuando no tienes nada y cualquier cosita es ganancia, que cuando ya tienes que entrar al asunto de los detalles, de las percepciones y más. Como se dice siempre, el demonio está en los detalles, ¿no? Pero a final de cuentas tenemos que seguir construyendo esta ley que se aprueba hoy en el Senado y que todavía tiene que ir a la Cámara de Diputados para que pueda aprobarse y entrar en vigor. Es sin duda necesaria si piensas que hace 2 meses le golpearon a una chava látigos en Oaxaca por aspirar a ser parte del cabildo. Eso es lo que te iba a decir, Norma. De repente sí parece un asunto bastante paradójico ver el avance que ha habido en la representación política. Tú hacías una reseña estupenda, al mismo tiempo que quizá en esa misma época el incremento de la violencia, sobre todo el extrema en términos de feminicidios, pues ha corrido también bajo la misma línea ascendente. Claro. Bueno, ¿están relacionados? O sea, sí hay un tema de a mayor presencia, mayor incorporación del mercado laboral de las mujeres, se produce o se generan mayores reacciones violentas. El incremento de la violencia laboral hacia las mujeres ha crecido sin duda. Lamentablemente no tenemos datos confiables que puedan hablar de esta violencia, del hostigamiento sexual, del abuso sexual, de la violencia persistente por el solo hecho de que somos mujeres las que estamos en estos puestos. Y bueno, aunque está la ley, porque está la ley en contra de la violencia hacia las mujeres, en la Ley Federal del Trabajo está ya plasmado el tema del hostigamiento sexual y las sanciones, no hay procedimientos eficaces, ¿no? Entonces, ¿procedimientos para denunciar, investigar y sancionar o cómo? Para denunciar
denunciar, investigar y para sancionar, ¿Qué haces, por ejemplo, efectivamente. tú en tu puesto de trabajo? Una sindicalista de teléfonos que sufre un caso de acoso, ¿qué hace? En el caso de las compañeras que gozan de una organización sindical que las arrope, ellas tienen los espacios de mujeres, tengo el caso de las secretarias de género, que en algunas organizaciones sindicales está muy bien fortalecida, hay compañeras que son sensibles al tema de género, pero como decía Dafne, el hecho de que sean mujeres no implica necesariamente que tengan esta sensibilidad. Entonces, muchas compañeras que se atreven a denunciar el tema del hostigamiento sexual, a veces se les revierte, ¿no? Se les revierte la carga de la prueba, ¿no? Tienen ellas que buscar al testigo, tienen que comprobar, tienen que enfrentarse inclusive con el mismo acosador. Y bueno, tenemos casos en los que se mantiene al hostigador o a la parte que está violentando, se les ha mantenido en sus puestos de trabajo y quienes se les mueve o se les despide incluso son a las trabajadoras. Entonces, esto implica que muchas mujeres no tengan la confianza para poder denunciar los casos de hostigamiento sexual, ¿no? Que han crecido, pero te digo, no contamos con cifras confiables. Y tiene que ver con los procedimientos. Tenemos las leyes, pero no tenemos como los mecanismos eficaces que puedan. Y además, bueno, en el caso de cuando te vas ya a una denuncia penal, te encuentras con que los ministerios públicos no tienen la sensibilidad necesaria para poder atender esta problemática. O sea que es un doble obstáculo dentro de tu propio espacio laboral y luego cuando llegas con la justicia del Ministerio Público. Estamos hablando con Norma Malagón, que es de la red de mujeres sindicalistas, y con Dafne Cuevas. Me quedé contigo, Dafne, después de organizar ayer la marcha. Tú decías en el corte, fue histórico para nosotros sacar, pues, las cifras varían, pero entre 6 y 12 mil personas ayer en la calle en Reforma. Decías, más allá de gifs, memes y felicitaciones, pusiste la protesta en la calle, pero en un momento difícil, porque lo que tienes enfrente es el crecimiento de un discurso, digamos, de políticas antigénero. Estoy pensando en el gobierno de Estados Unidos. La ONU misma no sabe si va a haber continuidad de las políticas de género que venía siguiendo la Casa Blanca. ¿Cómo te está afectando y cómo vas a enfrentar desde el feminismo, desde tu causa, esa nueva realidad? Mira, nosotras damos seguimiento a las negociaciones globales de los acuerdos de derechos humanos. Yo he estado por mucho tiempo en las negociaciones y en la discusión directa con los representantes de los gobiernos. Evidentemente los representantes, pues, del gobierno norteamericano cambiaron, ¿no? Cambian el discurso, cambian las prioridades, pero también recuerdo que así fue en la gestión de Bush, ¿no? Cuando Bush llegó, lo primero que hizo fue establecer la ley Mordaza, esta que se conoce como la Gag Rule, ¿no? Entonces llegó Obama al gobierno y lo que hizo, una de sus primeros decretos, fue quitar esa ley, y ahora llega Trump y la vuelve a instalar. Digamos, no nos estamos enfrentando contra un monstruo nuevo, solamente con alguno más ignorante, pero a final de cuentas la representación de las fuerzas conservadoras es más o menos con esa ideología permanentemente. Nosotras estamos pensando que justo los discursos que son totalmente violentos y que se generan con mayor fuerza, misoginia, que se ven sin duda motivados porque pues el líder está saliendo a decir cualquier tontería públicamente sin ningún tipo de recato, y eso, bueno, da libertad para que cualquiera crea que puede decir tonterías, ¿no? Lo cierto es que sí sabemos que justo hay un montón de respuestas violentas que son respuestas a todo lo que hemos venido logrando, a todo lo que se ha venido construyendo en el marco internacional de los derechos. ¿Tú los ves como reacciones a tus avances? Sí, yo creo que ellos están reaccionando, que no les gusta el mundo como el mundo está configurándose, porque a final de cuentas siempre han estado en oposición a que se reconozcan y se amplíen los derechos de las mujeres. Siempre ha habido fuerzas muy extrañas y muy ridículas, pero muy convencidas de que las mujeres podemos ser la posesión de alguien y que no podemos decidir y que no tenemos ni autonomía física, ni autonomía política, y menos autonomía económica, ¿no? Pero esas voces han estado ahí, que ha habido un movimiento
que ha sido muy inteligente en el mundo para ir colocando las discusiones, para ir señalando las problemáticas, para ir documentando las deficiencias y para ir cambiando las reglas, eso es clarísimo. Eso hemos venido haciendo desde el movimiento feminista a lo largo de las últimas décadas. Los resultados están siendo tangibles y aunque no se ha compuesto la vida cotidiana de todas las mujeres, la vida de las mujeres de hoy sí tiene diferencias tangibles con la vida de las mujeres de hace 20 años. Una reacción a los avances, dice Dafne, te pregunto, Norma, ¿de qué manera, digamos, si este discurso mucho más violento, incluso mucho más violento que el que nunca tuvo ningún presidente norteamericano, mucho menos Bush, como el que estamos viendo con Donald Trump, está afectando o se refleja, digamos, en tu vida cotidiana, en el espacio laboral o en las mujeres que emigran documentadas a Estados Unidos o refugiadas? Mira, nosotros... ¿Cómo lo ves? ¿Afecta o no afecta? Nosotros hemos mantenido la lucha y las vamos a seguir manteniendo, porque las condiciones de trabajo de las mujeres en general ha ido hacia la baja. Hace ya bastante tiempo que hemos roto el aislamiento que ha habido entre los sectores de trabajadoras y lo que hemos impulsado ahora son las alianzas precisamente a nivel de las trabajadoras. Ya no son solamente las sindicalizadas, son trabajadoras del hogar, trabajadoras de la maquila, trabajadoras del campo, trabajadoras informales y juntas hemos tratado de construir espacios donde podamos escuchar, que nos hagamos escuchar y que empujemos nuestras demandas. Yo creo que, como dice Dafne, este discurso es un discurso que bueno han repetido de distinta forma los gobiernos, ahora con Trump, pero en México, bueno, no hay un discurso que realmente hable de avanzar en materia de derechos laborales. Entonces somos nosotras las que tenemos que seguir empujando por esta cuestión. Y ahí hemos tratado de impulsar que realmente se respeten las garantías del derecho a un trabajo digno, como dice la OIT. Seguimos formando mujeres líderes en los distintos sectores en donde estamos trabajando y creemos que solamente juntas vamos a poder avanzar en coincidiría en decir no hay una nueva estrategia ni un nuevo posicionamiento frente a los cambios en el mundo, simplemente digamos un poco lo que vienen haciendo cuando hay, digamos, un acento más conservador. Mira, en realidad no es que no haya una nueva estrategia. Yo creo que si algo tiene el movimiento feminista global es que es un movimiento vivo, presente y siempre atento a qué es lo que está ocurriendo y cómo es que hay que reaccionar. Y sabiendo que los contextos cambian minuto a minuto y negociación a negociación. O sea, quien es tu aliado en una negociación para defender derechos reproductivos en Naciones Unidas, como pueden ser los europeos, es tu peor enemigo cuando hablas de migración y derechos de las mujeres migrantes. Entonces, realmente, yo creo que el movimiento feminista no ha sido nada naif. Y no es que ahora no estemos viendo así la realidad del monstruo. Es que el monstruo allá está, ahí ha estado siempre. Hoy resurge como con estas bocanadas del Trump y demás. Sí. Pero lo cierto es que estamos listas para reaccionar. Y una de las grandes pruebas, me parece, es la marcha de las mujeres del 21 de enero, que fue una respuesta en los Estados Unidos acompañada de movilizaciones en todo el mundo para decirle a Trump, llegaste, pero tu discurso de odio no va a permear en todos nuestros avances y en nuestra vida cotidiana. Y seguro va a ser más difícil, sin duda, pero seguro vamos a estar ahí con la capacidad de enfrentarlo, de confrontarlo, de minimizarlo, de poder seguir buscando maneras de que podamos tener como los pocos avances que se pueda, pero sobre todo evitar los retrocesos, porque la intención de retroceder... son épocas, digamos, de contención sobre todo. Pero estamos en esta época de contención hace por lo menos una década. Bueno, pero ha habido avances, eso no es contener, avanzar no es contener. Sí, pero digamos, avanzamos poquito y contenemos un montón. O sea, las intenciones de ir de reversa son muchas. A ver si hay coincidencia. ¿Cuál dirías que desde tu ámbito serían dos prioridades de la agenda del movimiento de derechos de las mujeres? Empleo estable, salario digno y seguridad social. Esas tres, ¿no? O sea, sin esas tres corremos el riesgo de que las mujeres nos empobrezcamos cada vez más. ¿Y desde el feminismo? Nosotros también tenemos como amplia demanda el asunto de los derechos económicos que pasan por las tres cosas que acaba de mencionar Norma. También hablamos de los derechos políticos y hablamos de la autonomía física. Para las feministas es fundamental que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo, por ejemplo, y después de eso pueda decidir, claro, y pueda decidir en dónde participa políticamente, cómo, en qué espacio se puede desarrollar. Que una mujer pueda salir de su casa sin pedirle permiso a su marido, por Dios. Tú sabes que las estadísticas muestran que el 20% de las mujeres, si quiere salir de día, le tiene que pedir permiso a su marido. Increíble.
¿Cómo hacen las mujeres trabajadoras con fenómenos como estos? Pues imagínate, cuando además de la jornada laboral, las mujeres tenemos que dedicar 20 horas de nuestro tiempo a los quehaceres del hogar y el cuidado de la familia. Y esto no se reconoce tampoco como una aportación de las mujeres trabajadoras a la economía de nuestro país, ¿no? Entonces, es doble carga o triple carga de trabajo para quienes andamos aparte en la cuestión del activismo, y repercute en nuestra calidad de vida, ¿no? Repercute en nuestro descanso. O sea, las mujeres no se reconoce que trabajamos más. Muchas gracias, ya me estoy yendo. Qué rápido Ya se me fue el tiempo y no dejo de preguntarles qué sienten cuando ven, por ejemplo, algunas fotos de, digamos, de actos oficiales en el país, tanto a nivel federal o en la Ciudad de México, donde básicamente son hombres. Pues mira, hace 100 años cuando la Constitución se hizo, ahora cuando se publicó la nueva de la Ciudad de México, se repitió el Club de Toby, pues se siente muy feo, pero también se siente como que hay muchas resistencias que queremos romper y pues tenemos que seguir trabajando para romperlas. Eso de las tareas del cuidado es fundamental. ¿Sabes que no se visibiliza? ¿Y cuánto crees que dice el INEGI que es del Producto Interno Bruto si se pagara? El 24%. Pues altísimo, ahí está, 24%. Muchísimas gracias, les agradezco de veras mucho. Norma Malagón, de la Red de Mujeres Sindicalistas, mucha suerte, que te vaya muy bien. Gracias por venir. José. Y muchas gracias, como siempre, Dafne Cuevas, un placer haberte tenido aquí. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana.